¿Por qué es importante tener un ETF de Bitcoin? ¿Es Bitcoin considerado un activo de refugio o de especulación para los inversionistas? Fueron parte de las preguntas que le hice a Eduardo Gavotti, director y gestor de portafolio con más de 10 años de experiencia en servicios financieros entre Venezuela, Italia y Reino Unido, en el episodio número 69 del podcast. Partimos conversando sobre el escenario económico global y los efectos que ha tenido la pandemia en el mundo: impresión de dinero, subsidios, inflación, crisis en la cadena de suministros, entre otros fueron los temas que pudimos analizar con nuestro invitado. Nos compartió su visión de lo que debería pasar en los próximos meses en el ámbito económico y le pregunté si está viendo alguna burbuja en el sistema financiero. Nos adentramos en conocer sobre el ETF de futuros de Bitcoin que se acaba de aprobar y listar en la Bolsa de Nueva York y las diferencias que tiene con un ETF spot de Bitcoin. ¿Veremos un efecto similar o más pronunciado cuando se apruebe un ETF spot de Bitcoin? Fue una pregunta que no pude dejar pasar. Finalmente conocimos su punto de vista respecto a la mirada que los inversionistas tienen con Bitcoin y si efectivamente lo ven como un activo de reserva de valor o netamente como un activo especulativo. Antes de partir, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Con los bajos rendimientos y el riesgo inminente de inflación en todo el mundo, no hay duda de que los criptoactivos son una excelente alternativa de inversión a largo plazo. Con AmberApp puedes obtener rendimiento fácilmente de tus criptoactivos. AmberApp es una aplicación diseñada para ayudarte a intercambiar, operar e invertir en criptoactivos de manera simple y segura. Puedes personalizar inversiones a plazo fijo, entre 1 a 360 días para disfrutar de mayores rendimientos. Adicionalmente, cuentan con Amber Pro para acceder a liquidez, negociación OTC y liquidación de monedas estables. Accede a una infraestructura de grado institucional, trading sin comisión, liquidez agregada para obtener los mejores precios del mercado y un sistema que te permite crear tus propias API. Comienza tu viaje con Amber App y Amber Pro, donde te ayudarán a acceder a rendimientos y gestión de riesgo en diferentes criptoactivos. Su objetivo es ayudarte a optimizar el valor a largo plazo, ofreciéndote flexibilidad de inversión y maximización de retornos. Si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que Blockchain Academy Chile tiene para ti en sus diferentes especializaciones, como programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprenda a desarrollar contratos inteligentes. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas, entonces únete ya a una comunidad de más de 2.000 profesionales blockchain, con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los $19. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Y si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a este canal de YouTube, también a Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas que tenemos. Todas las semanas contamos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Únete a nuestra comunidad en Telegram buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Y ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Bueno, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de tu podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, cripto en español, el Blockchain Summit Latam Podcast. Y como bien saben, me encuentro acompañado de un tremendo especialista con quien vamos a adentrarnos en temáticas que a todos creo les parecen muy interesantes, sobre todo lo que se está viviendo actualmente. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dual. Un placer estar acá. Gracias por la oportunidad. Y bueno, espero poder estar a la altura de tu programa para tus oyentes. De todas maneras, Eduardo, yo estoy seguro de que así va a ser, dada tu trayectoria, tu experiencia, tu conocimiento, lo más seguro es que estarás incluso, pues obviamente ahí superar eso, pero vamos a adentrarnos en aprender, en comprender desde tu mirada, de tu punto de vista, bueno, ¿qué está pasando en dos grandes temas a nivel global? Uno, economía, mercados financieros y asociado a eso también los recientes acontecimientos que hemos visto en el ecosistema de cripto en general, específicamente lo del ETF de Bitcoin.
Antes de partir, me gustaría, obviamente, aprovechando tu experiencia, tu formación en economía y finanzas, preguntarte en qué escenario económico financiero nos encontramos actualmente. Bien, sí, bueno, unos temas evidentemente que están siempre en la mente de todos los que estamos sumergidos en este mundo, tanto financiero como cripto, que es tan fascinante. Yo creo, mi opinión es que por el lado económico nos encontramos en un momento o en un escenario de posible ralentización de las principales economías, lo cual afectaría un poco el crecimiento global que hemos tenido. Obviamente, hemos pasado por un periodo de pandemia que ha afectado a la economía global y ha habido una recuperación bastante impresionante a nivel de los números, pero a pesar de que no hablo de recesión o estar a las puertas de ella, no creo que todavía estamos cerca, pero sí creo que los datos de crecimiento que están por ser reportados para el tercer trimestre pueden mostrar algunos signos de desaceleración de las principales economías, y la razón es precisamente ese efecto o esas trabas del mundo post pandemia que se han venido presentando, que no han sido resueltos, como los cuellos de botella en la cadena de suministros, la escasez relativa de manos de obra en muchos de los sectores que están teniendo problemas para encontrar precisamente trabajadores que puedan contribuir a esa recuperación, y los cambios en patrones de consumo de muchas personas, precisamente por esas restricciones que impuso el coronavirus, algunos temores de cosas. Por ejemplo, el turismo a nivel mundial todavía no se ha recuperado del todo. Entonces, creo que estamos en un escenario de reducción del crecimiento, y hay muchos analistas incluso que hablan del término estanflación, que es una combinación de estancamiento económico con inflación, y es algo que para nada es deseable. De lo que comentas, hay varios aspectos que comparto y que de cierta manera este último de la de esta inflación es bastante complejo, obviamente sin crecimiento y con presión al crecimiento de los precios, obviamente la inflación. Son escenarios económicos difíciles de manejar. Sí, Sumado a lo que mencionaste, la escasez de mano de obra, en Chile en particularmente hemos visto esos efectos. Puede ser quizás por efectos, obviamente, de la pandemia. Como bien sabemos, todo lo que estamos viendo hoy día son efectos de la pandemia. El gobierno de Chile creó subsidios para gente, obviamente, que no tenía trabajo, que perdió el trabajo, para, obviamente, que puedan subsistir durante este periodo. Sin embargo, muchas de esas personas prefieren seguir viviendo el subsidio que salir a emplearse, producto de que obviamente es dinero gratuito, y de a poco ya, al menos desde el lado del gobierno de Chile, se está empezando a quitar ese subsidio escalonadamente de aquí hasta finales de año, pero efectivamente, al menos acá, vimos ese efecto. Y adicionalmente, a nivel global, hemos visto y hemos vivido también en Chile, creo que en gran parte de los países, este efecto en la cadena de suministro, porque no sé, desde los autos, por ejemplo, acá en Chile se puede sí, esperar hasta 13 meses para tener un auto nuevo, de wow, 3, 4 hasta 13 meses más o menos. Yo hace un par de semanas atrás fui para ver y conocer ese efecto, y en distintas marcas todos eran iguales, o sea, de marzo en adelante, de febrero en adelante, incluso algunos ya agendando para abril, mayo del próximo año. Entonces, eso también ha afectado no solamente en esta industria automotriz, sino que me parece a mí en otras áreas, en otras bienes también que se están adquiriendo. Vi hace muy poco, hace unos días, que salió un reportaje de la BBC también hablando de esto, de lo complejo que está el tema del suministro. ¿Qué consecuencias puede tener estos efectos en la cadena de suministro en el escenario económico global? sí, sin duda que es que nuevamente la pandemia afectó absolutamente todo el comercio global. O sea, hay que entender que el mundo o el comercio mundial estuvo parado, estuvo detenido, y no fue hasta, de hecho, no hace mucho, varios de los puertos principales en China fueron reabiertos. Entonces, a eso sumado que en el momento en el que el canal de Suez estuvo bloqueado por el carguero este de Evergreen, que estuvo
que fue un problema que se puede dar risa 10, 20 años más adelante, pero hay que ver el desastre que eso puede causar por lo que significa el retraso de la entrega un día, 2 días, una semana y el incremento de los costos de almacenamiento, de fletes. Entonces, obviamente, el primer efecto de ese problema logístico es inflación. Y aunque tienes a la mayoría de los bancos centrales, sobre todo como lo llama la Reserva Federal en Estados Unidos, que es una inflación transitoria, ese término transitorio es curioso porque ¿qué significa transitorio? O sea, transitorio puede ser 5, 10, 15 años. O sea, Sí. en efecto, algo transitorio lo es hasta que lo deja de ser, aunque suene un trabalenguas, pero es que es así. Entonces, porque finalmente hasta que no se resuelvan esos problemas y la cadena de suministros no engrane nuevamente a como estaba, lo cual no se dice fácil, pero la verdad no lo es, porque es como lo comentaba varios especialistas de riesgo, como el caso de Nassim Taleb, de precisamente lo frágil que es el mundo, lo interconectado que está y esas interdependencias, como cuando tú afectas una, por muy pequeña que sea, ese efecto mariposa que te va afectando todo lo demás de forma brutal y finalmente incide en los precios. Entonces creo que eso suma a ese entorno inflacionario que estamos viendo y del cual hablábamos al principio de la conversación. Sí, de hecho, lo mencionaste y efectivamente, eh, quizás que para muchas personas les cuesta siempre entender el concepto de esas presiones inflacionarias, finalmente, de entender bien en qué se ve reflejado el tema de los precios, por qué se produce ese aumento de los precios. ¿Podemos explicarles ahí específicamente respecto a esto que se habla generalmente, estas presiones inflacionarias? Sí, bueno, a ver, la inflación en principio es un fenómeno monetario. O sea, la inflación se puede medir por cuánto dinero hay en circulación, cuánto dinero está, digamos, flotando en las economías o circulando en las economías con respecto a cuántos bienes y servicios hay para ser adquiridos. Y luego entra el fenómeno precisamente de expectativas inflacionarias. Tan sencillo como si tú piensas que los bienes que tú quieres consumir, si tú te quieres comprar ese auto, si tú te quieres comprar una nueva nevera para tu casa, etcétera, piensas que va a estar más caro mañana, porque bien sea lo estás leyendo en los diarios o estás viendo precisamente que tienes más poder adquisitivo, entonces tú sales a comprar hoy. Y cuando sales a comprar hoy, si sientes que no hay, el bien no está disponible y vas el día siguiente y no está disponible y se genera una escasez, entonces cuando lo encuentras, muchas veces estás dispuesto a pagar mucho más de lo que estabas dispuesto a pagar al inicio. Entonces se cree, ahí estoy combinando todos esos efectos, estoy combinando el Claro. efecto monetario de mayor, digamos, liquidez de la reducción en la cantidad de bienes que puedan haber disponibles en la economía, que bien puede ser porque no hay producción o bien puede ser porque no hay suministro. Entonces por ese lado, por eso es que mucha gente dice, bueno, si el problema se resuelve imprimiendo más dinero, pues que se imprima todo el dinero que se necesita y se le reparte al mundo y ya está. Pero es que no es así, No, claro. porque si no hay un acompañamiento a nivel de producción, entonces ahí es donde ocurre la presión inflacionaria, porque tienes a mucha gente con muchos billetes en la mano compitiendo por la misma cantidad de bienes que están en la economía. Perfecto. Muchas gracias por la explicación, Eduardo, muy clara, muy concisa y obviamente para todos aquellos que quizás no conocen esos conceptos de la inflación y los efectos obviamente que puede tener, ahí Eduardo ya nos compartió. De todas maneras, si tienes más dudas respecto a esta materia, puedes, si no estás viendo por YouTube, puedes dejar en los comentarios cualquier duda, pregunta que tengas y obviamente buscaremos solucionarla. Los gobiernos y bancos centrales tienen ese manejo monetario. Generalmente son los bancos centrales, ¿cierto? Porque son entidades independientes, por lo general.
a los gobiernos me refiero, y deben tomar decisiones en términos a las políticas monetarias. Finalmente, este control de la inflación por medio, ¿cierto?, de quizás la emisión o retiro de dinero en circulación para controlar, obviamente, estos efectos económicos que estamos viendo. Hoy, como tú bien lo mencionaste, están trabajando en contener esta inflación, las consecuencias de la impresión de dinero. Conocimos, ¿cierto? Y es de todos conocido de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, bueno, no el gobierno, la Reserva Federal, ¿cierto? Que imprimió mucho dinero para los paquetes de ayuda que, que el gobierno de Estados Unidos implementó en los últimos 18 meses. Y así también varios gobiernos, como lo mencioné anteriormente también en el caso de Chile, impresión de dinero y en otros países también. O sea, y ahora obviamente vemos esta presión inflacionaria, vemos que el escenario económico global es totalmente diferente con esta crisis a nivel de cadena de suministros también. Dado este escenario que estamos viendo hoy día, ¿qué crees debiese ser lo que debiésemos empezar a ver en los próximos meses? ¿Qué hay que estar atento en base a lo que podría pasar con las decisiones de los gobiernos y bancos centrales? Bueno, a nivel de Estados Unidos, sobre todo porque bueno, todavía el líder a nivel de la influencia que tienen en los mercados y cómo sus decisiones afectan al resto de los países, pues ha habido mucho comentario en los mercados sobre la reducción, o precisamente como comentabas, en aras de combatir esos efectos inflacionarios que podrían venir, la reducción de esos estímulos progresivamente, cosa que todavía no han anunciado formalmente y que el mercado espera que comiencen a anunciar en noviembre. Sin embargo, eso está medianamente descontado porque ya digamos, no va a haber un retiro absoluto de la compra de bonos y quizá para tus oyentes vale la pena explicar eso un poco, que la forma como la Reserva Federal estimula los mercados es vía la compra de bonos, lo que se llama alivio cuantitativo, y eso permite evidentemente una expansión monetaria. Y entonces en la reducción de esa compra de activos por parte de la Reserva Federal, pues esa expansión monetaria debería ser menor, pero se va a seguir expandiendo. Ahora, lo hemos dicho anteriormente, podemos esperar que va a ser un cuarto trimestre bastante inflado en cuanto a precios. Tristemente, de hecho, se habla y que quienes dicen que si no pones tus órdenes de compra para tus regalos navideños ahora, puede que no los recibas, precisamente por todo ese problema. Entonces, Claro. no le estoy diciendo ahorita a la gente que vaya y sale corriendo a Que sale comprar los corriendo a regalos de comprar. Navidad, pero es una posibilidad de que mucha gente va a acelerar ese consumo, porque este es un periodo de consumo, el periodo Sí, navideño, el periodo del tercer trimestre del año, en muchas empresas pagan bonificaciones, etcétera. Pero las empresas han respondido a eso, entonces hay comentarios industriales que hablan de que muchas empresas que han preferido incrementar sus inventarios precisamente para vender en esta época para poder hacer frente a la demanda, porque en los meses anteriores hemos visto cómo muchas empresas, precisamente lo que comentabas tú de los autos, que no podían responder, o sea, los tiempos de entrega en muchos bienes, en muchos rubros, son muy altos. Entonces hay empresas que están observando eso, mire, yo no puedo perderme vender en diciembre, entonces preferían aguantar inventarios para soltarlos en diciembre y evidentemente esto no es gratis, o sea, entonces quizá puede haber un efecto de mayor disponibilidad en este periodo, pero es precisamente para que las empresas puedan cerrar el año con una mejor fotografía de cómo quedan las ventas. Esto puede sonar bastante sombrío, sí, por un lado, pero no quiero ser digamos, el pájaro de mal agüero. Y lo que quiere decir esto es que también por el lado de los inversionistas, quienes tienen portafolios de inversión, quiere decir que los resultados de las empresas quizá van a ser bastante buenos. A nivel financiero, pues hemos tenido un tercer trimestre que ha iniciado con muy buenos reportes de las ganancias de las empresas y hay apetito de riesgo en los mercados, los índices están cercanos a máximos históricos nuevamente. Entonces, de cara a este cuarto trimestre, pues puede haber ese incremento de los precios puede verse compensado para quienes tienen portafolios de inversión con un mejor rendimiento de sus carteras, sobre todo los que tienen acciones de economías desarrolladas. perfecto. Y ahí me gustaría adentrarme en ese tema en particular.
portafolios, estructura, ¿cierto? De inversiones, dado estos escenarios económicos. Mencionaste, ¿cierto? El escenario actual que tenemos, qué es lo que pudiese estar pasando, y obviamente inversores, ¿cierto? Todo aquel que busca proteger su patrimonio, que no pierda valor, sino que a medida que pasa el tiempo vaya aumentando el valor. Em, Existen distintos tipos de estos instrumentos disponibles. Esto, ¿cómo estás viendo tú finalmente, como tu experiencia también de gestor de portafolio, que estos grandes inversores institucionales y personas de alto patrimonio se están protegiendo frente a este escenario económico adverso que no solamente, me parece a mí, obviamente ahí tu opinión también, no solamente va a durar meses, sino que debiese ser un efecto que vamos a estar viendo durante los próximos años? ¿Dónde estás viendo esta protección de estos inversores, fondos institucionales, etcétera? Sí, es una interesante pregunta porque resulta a veces complicado hablar de un inversionista institucional promedio, ¿no? Los hay de tantos colores y algunos con tantas particularidades, pero ciertamente hay una línea, hay una tendencia. El inversionista institucional normalmente, o sea, y sobre todo ahora que hay apetito por riesgo, si continúa viendo oportunidades en mercados tradicionales, sigue posicionado en cuestiones temáticas. Por ejemplo, hay situaciones ahora con la energía donde hay precisamente, hablábamos de esas presiones inflacionarias y de cómo el costo de la energía está incidiendo en eso también. Hay cuestiones, hay inversionistas institucionales que se posicionan en cuestiones temáticas como puede ser revoluciones tecnológicas, temas de healthcare o de tecnologías para la salud, tecnologías para la inteligencia artificial, etcétera. O sea, y en general, en mercados tradicionales todavía ven muchas oportunidades y muchos de esos institucionales no tienen la posibilidad por mandato de desviarse mucho de ese tema. También tienen inversiones en activos tradicionalmente conocidos como refugio, como es el caso de oro, etcétera. Pero hay otros institucionales que están cada vez más reconociendo y los que tienen más libertad, como el caso de algunos hedge funds o algunos gestores de family office que tienen mucha más libertad para hacer lo que precisamente consideran que sea apropiado para sus clientes sin muchas restricciones. Ven esa posibilidad en activos digitales como Bitcoin, mucho más potencial para cubrirse frente a esa expectativa de deterioro del poder adquisitivo del dólar, del valor del dólar, como efecto precisamente de esa impresión monetaria masiva que ha ocurrido en los últimos años y la consecuente inflación que eso puede traer. No hace mucho hubo noticias de personajes como Paul Tudor Jones, como Stanley Druckenmiller o incluso el fondo de George Soros, que comentaron que Bitcoin es una mucha mejor alternativa para cubrirse de la inflación y hasta reconocieron que tienen posiciones en Bitcoin. Hay otros fondos que quizá no son tan predominantes como estos, pero que están bastante bien posicionados y entienden muy bien la narrativa de los activos digitales, y no es solo Bitcoin, sino también hay hedge funds que trabajan ya directamente con Ethereum, con finanzas descentralizadas. Entonces es un espacio que cada vez más está siendo reconocido por grandes capitales, donde hay un apetito bastante grande. Y ahora con la entrada de los ETFs, pues es bastante interesante lo que pueda ocurrir. Entonces, cuando antes las alternativas eran bastante cerradas, ahora tienes un grupo cada vez más creciente de inversionistas institucionales que les gusta y que se han ya decantado por los activos digitales o los criptoactivos para diversificar y para proteger el patrimonio y el dinero de esa manera. Perfecto. Vamos a adentrarnos, por supuesto, uno de los temas de este podcast es el ETF de Bitcoin. Nos vamos a entrar ya con bastante detalle en las próximas preguntas. Antes, quería preguntarte algo que recién, la verdad, se me vino a la mente y me acordé en relación a estos distintos eh, activos que uno, como inversor, ¿cierto?, puede acceder. Las acciones por ahí hubo un momento en que se pudo haber especulado que estaban infladas, producto de que esta
impresión de dinero, principalmente de Estados Unidos, hizo que muchas personas tuvieran un poder adquisitivo bastante grande. Muchos de ellos quizás no lo necesitaban, pero usaron ese dinero para invertir y vimos un crecimiento bastante fuerte en las principales acciones en Estados Unidos. Dicho eso, y hablando del concepto de burbuja, ¿crees que exista algún tipo de burbuja que se esté creando o que algunos otros economistas o financieros estén diciendo que pudiese verse en los próximos meses, producto también de esta impresión de dinero y todo lo que está sucediendo en el escenario económico global? Sí, pero la apreciación que yo le doy al tema de las burbujas es contrario al de mucha gente, incluso colegas y amigos con los que converso de forma muy amena, porque cuando las personas normalmente mencionan burbuja y te imaginas una burbuja, ¿qué ocurre con las burbujas? Las burbujas explotan y cuando explotan no queda nada. Claro. A ver, es una realidad y eso es un fenómeno que ocurre muchísimo, pero es que eso no es nada nuevo. Las burbujas ocurren y sobre todo desde la última crisis financiera que tuvimos entre 2008 y 2010, que comenzó precisamente esa estrategia de alivio cuantitativo de impresión monetaria para salir de las crisis y tenemos a los bancos centrales entrampados. La verdad es que no tenían otra cosa que hacer, o sea, hay que estar en los zapatos de un banco central para decir, bueno, que se muera quien tenga que morir, que ya está, que quiebre todo lo que tenga que quebrar y dejar que la tierra sane sola. Entonces, es una, o sea, nadie querría estar en los zapatos de un policy maker tomando esa decisión. Entonces, por otro lado, las burbujas se resuelven de muchas maneras, porque tienes, si vienen acompañados, tal cual como hablábamos del problema inflacionario, si eso viene acompañado de un crecimiento económico por innovaciones tecnológicas que desplazan precisamente la frontera de lo que las economías pueden hacer, de lo que las empresas pueden hacer, y eso trae mayor calidad de vida, pues los mercados pueden seguir subiendo muchísimo más y los histéricos de la burbuja pueden seguir arrancándose los cabellos de que la burbuja no ha explotado. Donde se entrampa la cuestión es evidentemente donde no se logran esas innovaciones, donde no viene acompañado el crecimiento, porque al final estamos hablando de que el crecimiento, o sea, el entorno monetario en el que vivimos es un entorno que se financia con deuda. Entonces, obviamente, cuando tú lo llevas a un plano personal y tú dices, bueno, si tú basas tu vida en tu tarjeta de crédito, si tú no logras tener cada vez un mayor ingreso de parte de tu empleo o de la actividad que hagas, pues va a haber un momento en que la cuenta de la tarjeta de crédito del banco te va a tocar la puerta y te va a decir, mira, ¿cuándo me vas a pagar? Claro. Alguien tiene que pagar esto. Entonces, pero el tema es que tú y yo podemos estar ya despidiéndonos de este planeta y todavía estamos en esta situación. Entonces, el comentario que yo hago más desde el lado con mi sombrero de trader o de gestor de portafolio es muy difícil ponerle la ficha en dónde el mercado va a girar y cuándo nos vamos a ir al desastre financiero. Es más fácil observar lo que está ocurriendo, bailar al ritmo de la música y tener siempre los ojos bien abiertos para las señales que puedan decirnos que ya la música está frenándose. Eso lo dijo un presidente de Citibank en algún momento, de que tienes que bailar hasta que la música se acabe. Y eso puede sonar bastante antipático para muchos, porque hay gente que de verdad quiere ver el mundo arder, que quieren que el mundo ya está, o sea, que se acabe el sistema en el que vivimos actualmente. Y la verdad es que eso puede durar mucho más de lo que mucha gente quiere. Eh, entonces, como para hacerte el cuento corto, hay burbujas, sí, hay burbujas en muchos mercados, en muchos activos, pero quiere decir eso que sea necesariamente estalla mañana y se acaba todo. No, la dimensión de la burbuja no la dictamos nosotros, la dicta el mercado y podríamos estar todavía viendo mucho más crecimiento de inflación de esa burbuja en los meses y años por venir. Perfecto, muy interesante, Eduardo, sobre el tema de la burbuja. Y bueno, esperamos también que todo el resto de quienes nos está escuchando, viendo, comparta o si no, bueno, déjenos en los comentarios del video en YouTube su apreciación respecto también al tema de las burbujas. Terminamos esta primera parte de la entrevista con Eduardo y nos esperan unos segundos. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores y nos vamos de lleno a la segunda parte a conocer sobre el ETF de Bitcoin. Nos vemos en unos segundos.
¿Qué te ha parecido la conversación con Eduardo hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre los temas económicos y financieros a nivel global. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre el ETF de Bitcoin y sus implicancias en el mercado, te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores. Oferta de bienvenida para usuarios nuevos. Obtén gratis 18 USDC al registrarte. Con más de 1.500 millones de dólares bajo gestión, Amber Group es una plataforma de criptofinanzas líder en el mundo que ayuda a las instituciones y a los inversores particulares a comprar y vender criptomonedas, obtener altos rendimientos, gestionar riesgos y acceder a liquidez agregada. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste de uno de nuestros cursos, accedes a 20% de descuento en cualquiera del resto. Sigue el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio para conocer más sobre nuestros patrocinadores. Ahora continuamos con este entretenido episodio. Estamos de vuelta para adentrarnos en esta segunda parte, como bien ya lo escucharon, ETF de Bitcoin. Algo que de todas maneras ha sido noticia la última semana. Estamos grabando hoy jueves 21 de octubre. Hace una semana aproximadamente empezó como este rumor. La SEC salía diciendo obviamente de que no tenían ningún tipo de argumento en contra de un ETF y a los días previos conocimos de la aprobación de un ETF en el caso de Bitcoin de contratos a futuros de Bitcoin. Para aquellos que no saben y así nos adentramos desde lo más simple, Eduardo, ¿qué es un ETF y por qué es importante para Bitcoin estar representado en un ETF? Bien, un ETF bueno, las siglas es Exchange Traded Funds, es un fondo que cotiza en la bolsa. En términos más simples, normalmente existían antes los fondos mutuales, que básicamente es una empresa de inversión, de inversión colectiva, en la cual muchos inversionistas pues, se suscriben a una estrategia por el gestor de ese fondo. El fondo publica lo que se llama un prospecto, que contiene el mandato de qué es lo que va a hacer con el dinero de los inversionistas, en dónde lo va a invertir, cuál es la explicación de esa estrategia y cuáles son los retornos que el inversionista puede esperar, los riesgos, etc. En el pasado, esos fondos eran bastante exclusivos para inversionistas más sofisticados, los costos eran bastante onerosos y hubo un momento en el cual pues decidieron, bueno, si yo empaqueto estos fondos y básicamente creo los solicito a las bolsas de valores, a los exchanges, de publicar el símbolo para que la gente los pueda comprar tal cual como compra una acción, pues la gente va a tener exposición a lo que haga ese fondo sin necesidad de invertir directamente como hacía antes con los fondos mutuales, sino que la bolsa se encarga de organizar a compradores y vendedores y básicamente tú vas y tal cual como te compras una acción de Apple, te compras un fondo ETF de lo que sea. Hay fondos ETF de lo que te puedas imaginar. Los más comunes hacen lo que se llama tracking o seguimiento de un índice. Entonces, si tú no quieres comprar todas las acciones para replicar el comportamiento del índice de la bolsa americana, del Standard Poor's 500 o del Dow Jones, vas y te compras la acción del índice, que es un ETF, y ya está. Y te sientas tranquilo y dejas que haga lo que vaya a hacer. Y en este caso, pues entonces, el por qué es importante para Bitcoin, pues básicamente porque Bitcoin es un activo, como bien saben, que no está regulado, es un activo que opera por fuera del sistema financiero tradicional. Entonces, eso presenta de alguna manera restricciones porque tú y yo y quienes nos escuchan podemos hacer con nuestro dinero todavía, salvo algunas restricciones draconianas de algunos países, podemos hacer lo que nos da la gana con nuestro dinero.
claro. Entonces tú puedes comprarte, puedes minar Bitcoin, puedes comprarlo, puedes ponerlo en una billetera de custodia propia o de custodia de terceros, lo que sea. Pero hay inversionistas, otra vez institucionales, fondos de pensiones, eh, 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 asesores de inversión regulados que manejan carteras de clientes que otra vez tienen restricciones en dónde pueden poner esa plata. Y hay muchos clientes que van a esos asesores de inversión o van a sus empleadores y dicen, mira, yo quiero tener Bitcoin en mi fondo de pensión, para mi fondo de retiro. Y lo quiero tener allí por todas las ventajas fiscales de no pagar impuestos, etcétera, cuando me retire y todo ese tema. Y porque quiero mantenerme dentro del sistema, digamos, tradicional. A lo mejor no compran el tema más punk de los criptoactivos de la privacidad y del salirte precisamente del sistema. Entonces, esas personas no pueden, la respuesta que le dan esos asesores de inversión y esos fondos de pensiones es, no puedo poner tu dinero allí porque no hay un instrumento. Es decir, el fondo de pensiones tiene un mandato que solamente puede invertir en ciertos activos. Puede invertir en ETFs, puede invertir en algunas acciones de alta capitalización, puede invertir en bonos del tesoro, etcétera, pero no puede invertir en criptoactivos. Entonces, si tenemos un ETF de Bitcoin, que ahora entonces de alguna manera Bitcoin cotiza en bolsa, le da acceso a una masa de dinero increíble que antes no podía de otra manera, de forma transparente, posicionarse en ese activo. Por eso es que es importante que haya un ETF de Bitcoin. Pero este ETF de Bitcoin tiene la particularidad de que no es precisamente un ETF de Bitcoin, sino es un ETF vinculado a Bitcoin por vía de los contratos de futuros. Claro, de hecho ahí me quería adentrar, es decir, esta diferencia entre un ETF de Bitcoin y un ETF de contratos de futuros de Bitcoin. ¿Cuál Exacto. es, qué lo diferencia? Bueno, el ETF, como habíamos dicho, es un fondo, o sea, es una empresa constituida para manejar capital de terceros. Y ese fondo cotiza en la bolsa. Entonces, pero ese fondo tiene su prospecto de inversión que le dice a los inversionistas en qué va a invertir. Si fuese un fondo, si fuese un ETF de Bitcoin spot, o sea, de Bitcoin real, ese prospecto diría, nosotros vamos a invertir en comprar Bitcoin real. O sea, vamos a comprar Bitcoin a través de un OTC, a través de un exchange. OTC quiere decir over the counter, o sea, por fuera del exchange, una transacción entre privados. O de cualquier manera, pero es Bitcoin real en una custodia, es tal cual la criptomoneda. Pero un ETF de futuros de Bitcoin quiere decir que el mandato de ese fondo es comprar contratos de futuro de Bitcoin, que no es lo mismo. Entonces le va a dar exposición indirecta a Bitcoin vía los contratos de futuros a quienes puedan comprar. Entonces, si tú te imaginas una línea en el que tienes varios grados de que puedes tener exposición directa a Bitcoin, uno comprando directamente, pero luego tienes estos layers o estas capas. Puedes comprar Bitcoin, puedes comprar futuros de Bitcoin, puedes comprar un ETF de futuros de Bitcoin y al final tienes al inversionista final que está pagando comisiones a 1, 2, 3 en lugar de comprar directamente sobre la fuente. Pero como decíamos antes, fondos de pensiones u otros fondos institucionales que tienen mandatos de solamente colocar capital en instrumentos que cotizan en bolsa, no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, estos primeros ETF te dan una exposición ya lo más cercano a comprar la cuestión verdadera. Sí, sí, correcto. Ahí, bueno, pueden ya entender esa diferencia respecto a un ETF de contratos de futuro y otro directamente de un ETF de Bitcoin Spot. Es decir, uno tiene Bitcoin en su haber, ¿cierto? Con un custodio, Sí, lo más probable, pero Bitcoin a su haber. Y el otro es contratos de futuros de precios de Bitcoin, pero finalmente no es que tenga directamente el Bitcoin. de hecho, es súper interesante que cuando ves lo que se llama el fact sheet la hoja de resumen de en qué consiste el portafolio de ese ETF, un 3% de las tenencias de ese fondo son bonos del tesoro. Entonces, 97% futuros de Bitcoin y 3% bonos del tesoro.
Entonces, realmente no es, primero que no es 100% Bitcoin, ya por el hecho de que era contratos de futuros, pero luego tienes un 3% en bonos del tesoro que los tienen allí como por si acaso. por si Luego acaso. tienes otras diferenciaciones que no sé si son muy complejas de explicar, pero si me permites trato Claro, de dar. Y es el tema de que la implicación que tiene esa diferencia es que el precio de un contrato de futuro de Bitcoin es distinto al precio de Bitcoin en el mercado spot. Muy probablemente muchos de tus oyentes lo entienden, pero para quien no lo entienda, los contratos de futuros se enfrentan a dos situaciones, hay dos circunstancias de mercado, una que se llama contango y la otra que se llama backwardation. Y el contango es cuando el precio del contrato de futuros está por encima del precio del mercado spot. Mientras que backwardation es cuando el precio del contrato de futuros está por debajo del mercado spot. Entonces, supongamos que el precio hoy es $64,000, por poner un número. No he visto en la gráfica cuánto está ahora. Pero vamos a ponerle 64, 65,000 y vamos a poner que el contrato de futuros está tradeando en 66,000. Entonces tienes una prima, es decir, tienes un porcentaje que va por encima del contrato de futuros versus el mercado spot. Y luego, en la medida en que el contrato de futuros es más lejano, o sea, los contratos de futuros tienen una fecha de expiración, o incluso los perpetuos, pero en la medida que sea más largo el contrato de futuros, pues esa prima tiende a ser mayor. Y eso es lo que se llama la estructura temporal de los contratos de futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que en los mercados alcistas, en lo que se llama bull markets, esa prima tiende a ser mucho mayor. Quienes ya operan en contratos de futuros de tus oyentes seguramente saben que ellos tienen que pagar, cuando están largos y el mercado está subiendo, tienen que pagar lo que se llama un funding. Y cuando están cortos, reciben ese funding si el mercado está alcista. Lo contrario ocurre cuando el mercado está bajista. Cuando el mercado está bajista, quienes pagan el funding son los que se van cortos y quienes lo reciben son los que están largos. Entonces, eso presenta una oportunidad brutal de arbitraje para precisamente esos hedge funds y esos fondos institucionales, porque ellos pueden decir, bueno, yo voy a shortear, voy a ir en corto en el mercado de futuros, en los futuros de Bitcoin. El ETF de Bitcoin que está comprando esos futuros me va a pagar el funding, me va a pagar esa tasa de interés. Pero como Bitcoin está subiendo ahorita bastante y ojalá continúe subiendo exponencialmente, Sí, vamos a estar todos muy contentos. sí. Entonces, esa trade, ese short trade, esa posición corta en el mercado de futuros va a perder dinero. ¿Qué hacen entonces para compensarla? Van al mercado spot, compran Bitcoin en el mercado spot y compensan la pérdida por el lado de futuros, pero entonces el funding es gratuito. Es decir, pierdo por el corto de futuros, gano por el mercado spot, se netea esa operación y me queda en el medio todo el funding que me estoy ganando. Claro, cuando yo hago eso en miles de millones de dólares, son fortunas impresionantes que están haciendo a costa de quienes están ahora teniendo exposición indirecta a ese ETF de futuros de Bitcoin. Perfecto. Muy buena explicación, muy clara, muy precisa. No creo que haya sido nada bastante técnico. De todas maneras, reiteramos, ¿cierto? Si alguna duda, consulta, la pueden dejar en los comentarios y obviamente ayudaremos a explicarla. Mencionaste, bueno, todo este em, flujo, llamémoslo así, de capital que podría estar ingresando a Bitcoin por medio de este ETF de futuros de Bitcoin, de contratos, por medio también de estos hedge funds, ¿cierto? Que en estas estrategias de manejo de portafolio también pudiesen estar tanto directa o indirectamente adquiriendo Bitcoin para manejar sus posiciones. ¿Crees que toda esta entrada de capitales permitirá o afectará directamente a que Bitcoin disminuya su volatilidad? Una de las principales críticas, podríamos decirlo, en cuanto a Bitcoin propiamente tal, es su alto riesgo, que se traduce, ¿cierto?, en su volatilidad, que hemos visto en la historia, que puede subir de un día para otro 10%, 15%, pero a medida, por lo menos durante este año 2021, hemos visto que las subidas o las caídas de Bitcoin
dentro de todo han sido mesuradas, llamémoslo así, días que pueden estar 5 o 6% al alza o 5 o 6% a la baja, cosa que antes eran 10, 15% en un solo día. Ujú. ¿Es esto producto de este mayor ingreso de capitales hacia Bitcoin? Sí, o sea, en general la volatilidad es función de la liquidez. Mientras más líquido es el activo, tiende a ser menos volátil. Digo tiende, por ejemplo, si tú tomas el caso del mercado más líquido del mundo, es el mercado de Forex, el mercado de divisas. Y la volatilidad de las divisas, en general, es bastante baja con relación a la volatilidad del resto de los mercados, salvo ciertas divisas, como el caso, por ejemplo, si tú ves la lira turca con respecto al dólar, parece una criptomoneda alternativa que acaban de Sí, lanzar. Es una sí. cosa que solo va para arriba. este, entonces, lamentable para los amigos turcos que están viendo los efectos de eso. O incluso en el Líbano pasó lo mismo. En mi Venezuela querida, pues ni hablar. Creo que quizá de las peores experiencias monetarias del planeta, lamentándolo mucho. Argentina lo mismo, etcétera. Pero en el caso de Bitcoin es interesante porque si bien mayor liquidez tiende a estar relacionada con menor volatilidad, el mercado sigue siendo bastante volátil por la cantidad de apalancamiento que existe en los exchanges y el hecho de que los exchanges no están regulados. Tienes, o sea, grandes exchanges como Binance y FTX hicieron el pledge, o digamos, se pusieron de alguna manera de acuerdo para limitar el apalancamiento a 20 veces, pero igual 20 veces es bastante. Entonces, sobre todo en este último tramo, antes de esta continuación del bull market, que tuvimos esas caídas de 60 y tanto a un poquito menos de 30, lo que yo Sí. llamaba el descanso del primer tiempo del partido del bull market. Y menos mal que fue así, porque si no hubiéramos todos tenido que buscar trabajo en el McDonald's. Este, Sí, es cierto. la gente se apalancó muchísimo. Y como la gente estaba tan apalancada, entonces las caídas fuertes, cuando el problema y la volatilidad sube muchísimo, porque cuando empiezan esos procesos de liquidaciones masivas, en esos llamados de margen, que en los grandes exchanges empiezan a liquidar posiciones y arrastran a otros mercados porque la gente tiene que liquidar posiciones a la fuerza en otros activos para poder hacer frente a esos llamados de margen para no ser liquidados, y hay ocasiones que las caídas pueden ser tan fuertes que no hagas lo que hagas, igual vienes liquidado. Entonces, yo diría que así como esa entrada de liquidez puede reducir esos picos de volatilidad en los que teníamos que el precio de repente en un día u otro podía moverse 10-20%. Por otro lado, cuando la gente se pone avara y greedy, y entonces se sobreapalancan porque creen que nos vamos a la luna mañana, pues hay situaciones en lo que la volatilidad puede cobrar unas cuantas vidas cuando hay correcciones en el mercado. Sí, hemos visto varias de esas cuando aparecen liquidaciones de cientos y miles de millones de dólares de un momento para otro, 24 horas de estos mercados, de repente medios inesperados de subida o caídas por cualquier cosa, los anuncios de repente en su minuto Sí, de Elon Musk, los temas de El Salvador también, son obviamente temas que están totalmente ajenos al mercado y que pueden afectar esos puntos de fuerte volatilidad que desencadenan obviamente estos apalancamientos que existen actualmente y que se han, como tú bien dijiste, reducido, porque hasta hace un par de meses atrás habían apalancamiento o plataformas que te permitían apalancar hasta 100 veces las posiciones que tenías en Bitcoin, y eso sí que era literalmente un suicidio, operar en un sí. mercado de Bitcoin con apalancamiento 100 veces. Em, me parece muy interesante lo que comentas de la volatilidad y esto también que por mercados no regulados, por así decirlo, como los exchanges, principalmente que ofrecen estos apalancamientos, también todavía hay que seguir viendo ese tema en particular, sobre todo con Bitcoin. ¿Cómo viste la reacción del mercado con respecto a estos anuncios del ETF de Bitcoin, de contrato de futuro? ¿Veremos un efecto similar o quizás mayor cuando la SEC también apruebe algún ETF sobre spot de Bitcoin?
Sin duda, un ETF de spot de Bitcoin sería mucho mejor que un ETF de futuros de Bitcoin. Y si podríamos decir, podríamos atribuir esta subida reciente por encima de 60.000 al anuncio del ETF en futuros, yo vería algo mucho más pronunciado con el anuncio de un ETF de Bitcoin Spot. Y de hecho, creo que fue en Gibraltar o en Jersey, a través de un fondo que también tiene presencia en el Reino Unido. También hay otro ETF que ha sido anunciado y creo que ese se acerca más. No he visto los detalles, pero creo que se acerca más a un ETF de spot, pero es solamente para inversionistas acreditados o digamos, sofisticados. Entonces no le da acceso realmente a todo el mundo. Esos detalles te los debo. Se me escapa el nombre, pero sé que es del lado de precisamente donde estoy en el Reino Unido, con sede si no es en Gibraltar, es en Jersey. Pero sí, yo vería, porque obviamente es nuevamente el discurso que veníamos diciendo, es acceso a una masa monetaria que tiene demanda, que quiere posicionarse en Bitcoin, que de otra manera no puede. Y el hecho de que el ETF de futuros de Bitcoin es de alguna manera subóptimo, creo yo, daría mucho más apetito a posicionarse en uno como este. Y si ese fondo va a ir a comprar la moneda como tal, o sea, hay demanda real, pues eso tendría que propulsar el precio muchísimo más. Perfecto. No, estoy de acuerdo con ese punto de vista. Claramente un anuncio, un ETF de Bitcoin Spot debiese ser, ¿cierto? Con mucho más impacto sobre el precio de Bitcoin, porque ahí directamente este ETF estaría invirtiendo directamente en Bitcoin y sacando, por así decirlo, Bitcoin de circulación, y eso hace que sea aún más escaso el activo y aumento la demanda, obviamente presión al alza del precio. Para ir finalizando, Eduardo, ¿cuál sería el siguiente peldaño, por así decirlo, dentro de lo que sería Bitcoin constituyéndose o creándose como un instrumento financiero? Tenemos esta aprobación de un ETF de futuros de Bitcoin, posible todavía aprobación de un ETF spot de Bitcoin. ¿Qué más pudiésemos ver en términos de instrumentos financieros que se puedan crear con Bitcoin? Bueno, primero que creo que el siguiente paso va a ser no solo para Bitcoin, sino para el resto del ecosistema, porque así como hay fondos que ya están interesados en Bitcoin, hay muchos que están viendo cosas como Ethereum, hay gente que está viendo finanzas descentralizadas, y creo que una de las cosas que está en el ambiente desde hace bastante rato es precisamente los proyectos que están teniendo los bancos centrales con las stablecoins, digamos, soberanas, las CBDCs o Central Bank Digital Coins. El hecho de que existan esas monedas sería quizá más validación para poder operar en activos de blockchain o en criptoactivos, y que haya un reconocimiento por parte de los reguladores del asset class para que inversionistas individuales puedan incluirlo en sus portafolios. Eso puede venir vía el reconocimiento de exchanges o la exigencia de la regulación de exchanges, pero eso puede también tener efectos mixtos, porque otra vez estamos cruzando un mundo más arcaico, más burocrático, con un mundo un poquito más de innovación y de rapidez en la ejecución. Entonces, yo creo que para resumir la respuesta a la pregunta, el lado de los ETFs es un lado bastante interesante porque permite la entrada de capitales muy grandes, pero también tienes otra vez el lado de la oficialización o la salida de stablecoins al mercado. Permitiría también una quizá mayor facilidad para muchísimos países poder transar, y esa aceptación de que las criptomonedas están aquí para quedarse, donde Bitcoin es precisamente el rey. Casos como el de El Salvador son muy interesantes, y si hay otros países que llegan a hacer lo mismo, porque si un país decide que Bitcoin es su moneda de curso legal, eso forzaría al Acuerdo de Basilea, al Fondo Monetario Internacional y a muchos otros organismos internacionales a reconocer Bitcoin como una currency, o sea, tal cual, como una divisa
soberana. Y eso evidentemente tendría efectos brutales desde el punto de vista de impositivo, desde el punto de vista de reconciliación de pagos internacionales. O sea, eh, digamos, el futuro se pinta bastante positivo, pero no en línea recta, porque todo esto tiene, en todo esto subyace una marea de conflictos de intereses brutales de Brutal. gente que les van a tocar los bolsillos y no les va a gustar eso. No, para nada. Van a pelear con uñas y dientes, es su estatus actualmente y bueno, creo que va a ser un lindo escenario que vamos a estar viendo dentro de los próximos años, de esto que tú nos comentas, sobre todo viendo más países adoptando Bitcoin como una moneda de curso legal, por ahí pudiese ser también Panamá, un próximo país, hay varios otros países en Centroamérica que lo están evaluando también, otros países del lado más africano también. Vamos a ir viendo quizás estas tendencias de pequeños países adoptando y bueno, eso va a significar una serie de consecuencias como tú bien las mencionaste. Para finalizar, Eduardo, esta última pregunta. ¿Ves a Bitcoin como un activo de refugio frente a crisis económicas o más como un activo especulativo de corto plazo? Hoy, ¿pudiésemos considerar Bitcoin como una reserva frente a crisis económicas o todavía no? Yo creo que todavía no. Todavía no, porque recientemente y cuando tuvimos situaciones realmente de significado, como en el caso de la pandemia, todo cayó. O sea, Bitcoin no fue un refugio en ese momento. Todavía es un activo muy joven, a pesar de que ya tiene una capitalización de mercado por encima del trillón de dólares. Por ende, no es insignificante, sigue siendo bastante joven. Y la verdad es que, aunque muchos proponentes de Bitcoin no les gusta escuchar esto, la mayoría, los grandes capitales, están mirando Bitcoin desde el punto de vista especulativo. Que también es cierto que esa especulación les permite cubrirse de efectos adversos del mercado, sí, pero en la medida en que haya más de esos participantes que mantienen al mismo tiempo activos tradicionales con criptoactivos, en el momento que hayan liquidaciones fuertes en los mercados tradicionales, eso puede forzar también liquidaciones en el mercado cripto y viceversa. En el momento, si llega a haber liquidaciones fuertes en el mercado cripto, eso puede forzar liquidaciones en mercados tradicionales para hacer frente precisamente a la especulación que están teniendo. No olvidemos que precisamente Bitcoin tiene su propia trayectoria, está como en su propia órbita. A quienes siguen el modelo Stock to Flow de repente lo pueden entender mejor. No va a subir en línea recta a $1.000.000. Si fuese el caso de llegar a $1.000.000 o más, van a haber correcciones, o podríamos esperar que va a haber correcciones de 70-80% en el camino. El punto es que no sabemos desde qué peldaño en la escalera va a saltar, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo particularmente, y de la forma como yo lo planteo, no como lo planteo, perdón, como yo lo considero para mi portafolio, es precisamente un vehículo de diversificación, pero es especulativo. Es decir, yo todavía mido mis ganancias y pérdidas en fiat, no mido mis ganancias y pérdidas en Bitcoin. No creo que nos vamos a salir todavía completamente del sistema, pero estoy preparado para cuando eso pase, si es que pasa. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por habernos compartido tu punto de vista y apreciación respecto a este tema que bueno, para muchos puede ser esta reserva de valor, para otros no, activo especulativo, un activo institucional. Hay muchas formas de ver Bitcoin hoy día y el resto de las criptomonedas también. Vamos a ir viendo cómo se va a ir adaptando también a este escenario más institucional o de sistema financiero tradicional también. Siempre dejamos un micrófono abierto para nuestros invitados si es que hay algo que quizás no tocamos o alguna idea que quieras compartir, una reflexión final, Eduardo, adelante. Bueno, lo primero, agradecerte el tiempo porque es una conversación súper interesante que me hayas permitido expresar
mis opiniones, pero quiero decirle a quienes nos escuchan que son solo eso, opiniones, no soy pitonizo ni soy gurú. Sí, Entonces, no salgan corriendo a hacer lo que yo he dicho que quizá puede pasar o no. Me gustaría que tomasen las ideas para debate y para consideración. Eh, y bueno, por último, eso, mucha responsabilidad con el manejo de sus finanzas, porque ese tema del apalancamiento puede representar un suicidio, como bien lo dijiste. Entonces, quizá disfrutar el bull market, pero ser conscientes de que a veces lo bueno dura poco y es mejor ser precavido. Finalmente, pues nada, si me quieren contactar, con mucho gusto, bien sea en Twitter y en las otras iniciativas que llevo, pues estoy más que a la orden. perfecto. Sí, de hecho, todos los enlaces para contactar a Eduardo, si quieren hacerlo, lo van a encontrar en la descripción de este video si nos estás viendo en YouTube o también del formato podcast si nos estás escuchando por alguna de las plataformas. También tenemos nuestra transcripción de las principales ideas y preguntas y respuestas que nos dio Eduardo en nuestra página web blockchainsummit.la, así que ya sea en video, en audio o también leyendo, pueden leer y comprender obviamente todo lo que nos está compartiendo Eduardo y obviamente tomar contacto con él. Queremos agradecer a todos nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este espacio, Blockchain Academy Chile, que de hecho, y dicho sea de paso, cursos relacionados a trading básico, avanzado y también de futuro. Si quieres aprender a manejar en este mercado cripto, no hay mejor manera que aprendiendo por medio de la educación. También Amber Group, una plataforma que te permite operar directamente a través de una aplicación, mercados también OTC, liquidaciones directamente en monedas estables y mucho más. Así que para los enlaces puedes encontrarlos en la descripción de este video. Y por último, si nos estás viendo por YouTube, déjanos tu like, suscríbete a este canal y si nos estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, suscríbete también al podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas que estamos llevando adelante semana a semana. Recuerda en nuestras redes sociales, Blog Summit LA en Twitter, Blockchain Summit Latam, Facebook e Instagram y también nuestro canal de Telegram, búscanos como BSL Comunidad. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Encantado, Cristóbal. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.